sociales en nuestro país. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Muchísimas gracias por tu hospitalidad, tu invitación en plena tormenta. En plena tormenta, Luis, la verdad es que creo que a ti y a mí y a muchos nos gustaría estar escuchando en estos momentos las respuestas y las precisiones que está dando el GIEI, pero bueno, estamos aquí para platicar de muchos aspectos relacionados con estos temas de militarización de derechos humanos y particularmente el tema de estas evoluciones que ha ido dando el tema de la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Especial, la renuncia de Omar Gómez como titular de esta unidad especial de litigio e investigación sobre el caso Ayotzinapa. ¿En qué momento estamos, Luis? En la conferencia de prensa de hace unos minutos, uno de los integrantes del GIEI decía que vivimos en momentos de un aceleramiento de decisiones históricas, pero también de confusión. ¿Qué estamos viviendo, Luis? Sí, creo que estamos viviendo un momento muy turbio, en donde cuando parecíamos ver la luz al final del túnel, a partir del informe de la Comisión de la Verdad encabezada por el subsecretario Encinas, un conjunto de actores comenzaron a crear un clima de confusión, filtraciones del documento, entrevistas a modo dentro del campo militar número 1, simple y sencillamente por parte de la Fiscalía retirar 21 órdenes de aprehensión, la renuncia del fiscal especial Omar Gómez, una campaña de estigmatización, no encuentro otra forma de caracterizarla, en contra del abogado de los padres, Vidulfo Rosales, y en contra de los organismos que han acompañado desde hace muchos años de manera muy responsable y cuidadosa a los padres de familia, que provocan que de repente diera la impresión de que el ejército mexicano ha dado un manotazo en la mesa, ha dicho esto ya no avanza más, hasta aquí llegamos, y por otro lado el enojo, el encono de los padres de familia, la decepción y de los muchachos normalistas rurales de Ayotzinapa. Y llegamos a esta conferencia del GIEI, no termina todavía, pero me da la impresión de que es como si de repente hubiera saltado a la cancha un árbitro, hubiera comenzado a tocar el silbato y a tratar de poner orden dentro de la cancha, ¿no? Desdramatizar el asunto, despolarizarlo, reconocer los avances que han habido en el caso, en la investigación, pero también señalar muy claramente las cosas que se han hecho mal. Pero esta actitud del GIEI en estos momentos, la impresión que me da es precisamente esa, de tratar de ordenar el juego, es decir, así están las cosas hasta este momento, el caso no se puede cerrar, por más de que se hable de que los muchachos desaparecidos no están vivos, pues hay que seguirlos buscando, el caso no se cierra, señalando claramente las complicidades, en este caso del Comando Regional de Inteligencia de la Zona Norte, mostrando los vínculos entre Guerreros Unidos, marinos, ¿no? Aquí se habla claramente de marinas, el ejército, policías, etcétera, etcétera, la ruta de la droga hacia Chicago, es decir, ordenando entonces lo que son los pendientes, señalando que necesitan un mes más para poder terminar la encomienda que tienen y advirtiendo que será necesario el ordenar las cosas para darle continuidad al caso. Luis, estamos en presencia de una regresión
respecto a avances consolidados y crecientes, o estamos en presencia de la confirmación de una realidad que es la del peso decisorio de las fuerzas militares por más esfuerzos declarativos que hagan las autoridades civiles? Mira, ¿qué es lo que hemos visto estos días? Lo que hemos visto claramente es una negativa de los mandos militares a que se siga avanzando en la investigación y abrir archivos, lo acaba de decir muy claramente el GIEI, este famoso Comando Regional de Inteligencia de la zona norte de Iguala, no solamente no entregó información clave del asunto, sino que niega su existencia, lo que es muy grave. Y estamos viendo esta pretensión de presentar el caso. Voy a retomar las palabras del secretario de Gobernación, utilizando la metáfora de 4 manzanas podridas que no involucran al conjunto de la institución, cuando lo que hoy nos vuelve a decir el GIEI con toda claridad es que el asunto va más allá de estos 4 militares y involucra al ejército como institución en esa región, por lo menos, incluso a la Marina, a las policías. Estamos hablando de una situación de un narcoestado donde las Fuerzas Armadas están claramente involucradas con el crimen organizado. Eso es lo que nos está diciendo el GIEI hoy con toda claridad. No es un problema parcial de 4 individuos que se desviaron del camino, sino un problema de una institución muy grave. Si no hubiera sido así, si hubiera sido solamente un asunto de 4 militares, incluyendo un coronel que hoy es general en retiro, la pregunta que uno se hace es, bueno, entonces, ¿por qué el Estado mexicano se involucró como lo hizo en tiempos de Peña Nieto para desviar la investigación, para inventar tantas mentiras? ¿Lo hubiera hecho solamente por 4 manzanas podridas? No, ahí hay un problema de un tejido institucional que está mal y eso aparece, me parece, con toda claridad en los señalamientos que acaba de hacer el GIEI. Luis, estamos en un momento en el cual vamos a entrar ya al segundo tercio del gobierno del presidente López Obrador, con problemas económicos mundiales, con las consecuencias de la pandemia, con la discusión sobre la militarización y la falta de resultados eficaces en materia de seguridad pública, según mi punto de vista, y también pues la fiebre electoral adelantada que hace que esté todo muy movido en estos momentos. ¿Qué tan definitorio puede ser la forma en que se resuelva este tema del poder militar y el poder civil rumbo a la definición del futuro del país y particularmente del futuro electoral de 2024? Todo esto puede generar inestabilidad, choques, debilidades que impacten el proyecto de la 4T rumbo a su futuro? Bueno, yo creo que estamos efectivamente en un momento de definiciones muy delicado. El presidente López Obrador ha echado mano de las Fuerzas Armadas, pues no solamente para tareas de seguridad, y hoy quiere darles una cobertura legal a esas tareas que han realizado los militares y los marinos, sino que los ha puesto a emprender obras públicas, han sido uno de los instrumentos fundamentales de su gobierno para sacar adelante proyectos que si lo hizo así es porque debió de ver que no lo podía resolver de otra manera. Pero el haber echado en mano de los militares para gobernar, evidentemente tiene costos, como las dificultades para que esa presencia y esa injerencia sea regulada y sea atenuada hacia adelante.
Y hoy vemos el caso de Ayotzinapa como un parteaguas, como un punto en donde el gobierno de López Obrador se juega una parte de su credibilidad hacia adelante si no se avanza. Otra vez, el informe del GIEI, el abogado de las víctimas, acaban de reconocer los avances que han habido y la disposición que ha habido por parte del presidente para que estas cosas avancen. No es un hecho secundario que se reconozca esto en estos momentos, pero al mismo tiempo se ha señalado el papel perturbador y inadecuado que ha desarrollado la Fiscalía General de la República, cómo indebidamente han intervenido en una parte de del proceso de esclarecimiento de la verdad, cuando no le correspondía a una fiscalía especial. Y lo que vemos, otra vez, Julio, es cómo el ejército está defendiendo a los suyos, cómo ha salido a defender al general José Rodríguez Pérez, que fue señalado en el informe de la Comisión de la Verdad como el responsable de ordenar el asesinato de 6 muchachos que estaban vivos 4 días después del 26 de septiembre. Fue un hecho gravísimo, permitió la entrada al campo militar número 1 para realizar una investigación, para una entrevista a un periodista. Son hechos que no habíamos visto en el pasado y que nos muestra, me parece, este endurecimiento del ejército que no anticipa cosas buenas. No quiero decir que esto sea definitivo, entiendo que hay fuerzas moviéndose en un sentido y en otro, presiones en un sentido y en otro, pero sí, muy claramente ha quedado claro estos días el endurecimiento de la institución castrense para que no se juzgue a los suyos y para no avanzar más allá en el esclarecimiento de los hechos. Luis, en estos momentos de definiciones, ¿cómo queda la izquierda? ¿Cómo queda el pensamiento de izquierda? ¿Cómo queda la postura de esta izquierda? Hay muchos seguidores de la opción progresista llegada a la presidencia de la República que consideran que no hay que cargar la tinta en estos temas, hay que cerrar filas con el presidente López Obrador, no hay una crítica ni un señalamiento muy centrado en los actos cuando menos irregulares de la Fiscalía General de la República, que aunque es autónoma en términos teóricos, legales, pues en la realidad forma parte de todo el proyecto llamado 4T. Desde la izquierda, ¿qué hay que hacer en estos momentos, Luis? Mira, creo que hay que seguir reivindicando el papel de la crítica, señalar aquellas cosas que no están bien, eh, indicar con toda claridad cuando el proceso, en lugar de que avance hacia una democratización real, hacia un control real de las decisiones del Estado por parte de la población, avanza a su elitización. A lo mejor ya no ahora, cuando hablo de elitización, ya no ahora en manos de unos cuantos empresarios que ahí siguen haciendo sus negocios, sino de una institución como la institución castrense. No se puede dejar de señalar los graves riesgos que esto implica para el país, las grandes consecuencias que puede tener para la democracia hacia el futuro. El presidente ha insistido una y otra vez en que este ejército ya no es el mismo, que este es un ejército del pueblo. Bueno, podemos estar de acuerdo en que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas no le está pidiendo al ejército hacer lo que se hacía antes, pero no podemos pasar desapercibido todo lo que fue la guerra sucia, no podemos pasar desapercibido todo lo que fue el mundo de la vinculación del ejército con el narcotráfico, que desafortunadamente en distintas regiones del país sigue existiendo. No nos podemos explicar la proliferación de un negocio como las drogas
al margen de esta convivencia de ciertos sectores de la institución con el crimen organizado. El ejército sigue realizando tareas de contrainsurgencia en lugares como Chiapas, en lugares como Guerrero. Esto no ha desaparecido. Los mandos militares de hoy eran los soldados de ayer, los que se formaron en estas prácticas, los que en el caso específico de Guerrero tuvieron que ver con la violación de las mujeres indígenas, con el asesinato de indígenas y jóvenes en el Charco, con la tortura, con la desaparición. Todo esto está claramente documentado en informes de derechos humanos de múltiples organizaciones. Entonces, pensar que de la noche a la mañana esto va a cambiar por la voluntad, por más grande que sea y por más buena que sea, de un solo hombre, me parece que es una ilusión. No ha habido una reforma de las Fuerzas Armadas en nuestro país y mientras esa reforma no se dé, ese ejército sigue manteniendo características de continuidad con ese ejército de los sexenios pasados. Luis, pues te agradezco mucho esta oportunidad de platicar y reflexionar sobre estos temas que están fluyendo en estos momentos. Vamos a ver qué sucede en todo ello. Yo, como siempre, te agradezco mucho la amabilidad de que tomes nuestra llamada y compartas tus puntos de vista con nosotros. Y a reserva de lo que desees agregar, pues muchas gracias, Luis. No, pues agradecerte también a ti la oportunidad de dialogar y de compartir estas ideas en plena tempestad. Así es, Luis. Bueno, pues seguiremos platicando y gracias.